Bueno, buenos días familia Fundar, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Ariza, soy uno de los terapeutas de la fundación. Hace días no hago parte como de este espacio. Para los que ya vienen un tiempo con nosotros, pues ya me conocen. Hoy voy a estar con ustedes eh, en esta tarea que hacemos con los videos de psicoeducar frente a la problemática de la adicción. Este espacio está principalmente dirigido como hacia las familias, pero pienso que las personas que también tienen como el problema activo del consumo de sustancias también pueden aprovechar el espacio porque hay bastantes cosas en común entre, entre lo que experimenta el familiar y lo que experimenta el adicto que está en consumo. Está dirigido inicialmente también para las familias que tienen a sus familiares en proceso en fundar con nosotros, pero pues también como esto se sube a la página de YouTube, pues también son charlas muy productivas para las personas que hasta ahora están planteándose la posibilidad de buscar una ayuda o están en la angustia de estar viviendo con una persona que está en consumo y que la persona no quiere recuperarse. Es importante entender que a veces inicialmente los que tienen que empezar proceso son los familiares. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo decir que muchos de los casos que a veces manejamos, de hecho estos días hemos estado manejando algunas situaciones donde es la familia la que empieza buscando la ayuda, porque la familia no sabe qué hacer, está angustiada, se altera, ensaya comportamientos y como que en últimas termina dándose cuenta que nada de lo que hacemos funciona, que el problema sigue avanzando porque esta es una enfermedad progresiva de alguna manera. Entonces, y la otra persona no quiere dejarse ayudar, entonces a veces sí es necesario en muchos casos que la familia comience con una ayuda primero ellos. ¿Mm? Empezando pues a tranquilizarse, a conocer la enfermedad, saber cómo enfrentarla, inclusive apoyarse de los grupos de familias, de Al-Anon y todos estos temas de codependencia para prepararse, para empezar como a mirar a ver qué pueden hacer de manera más asertiva con la esperanza de que la otra persona en algún momento empiece a aceptar la ayuda. Ya cuando empieza la ayuda con el usuario, que ella se acepta un tratamiento y empieza un tratamiento, pues igual hay que seguir el trabajo familiar para empezar a entenderse de una manera diferente y hacer todos los cambios y que tanto la codependencia como la actitud adictiva no se, digamos que no se entorpezcan los procesos mutuamente. Eso es muy importante, ¿sí? También sucede en muchos casos que a veces es el adicto el que se quiere recuperar y la familia está tan afectada que no se quiere involucrar de fondo en el proceso y que muy seguramente como las consecuencias de todos estos comportamientos hay resentimientos, hay daño, hay manipulaciones, hay controles de otras maneras. Entonces a veces que un familiar no haga un proceso puede ser un obstáculo para que el adicto se mejore. Y eso también lo vemos, ¿no? Lo vemos y muy frecuentemente, ¿no? Es como si no nos, como si de alguna manera el codependiente está tan afectado que si ve a la otra persona mejorándose para ser más feliz o para tratar de ser feliz, como que eso no le sienta bien al codependiente e inconscientemente le molesta. ¿Sí? Entonces, acordemos que por lo general cuando las personas llegan a tratamiento hay un desajuste total en todo el sistema familiar, bueno, y hay que hacer muchos cambios en profundidad para que un tratamiento tenga éxito. Entonces, por eso es que el tratamiento de Fundar tiene las características que tiene, se hace harta énfasis en la terapia, y la terapia es por un buen tiempo, un largo tiempo, con el objetivo de lograr que estabilizar muchos aspectos, trabajar muchos aspectos y que después de que las personas terminan el proceso se puedan mantener en su abstinencia y en su recuperación, ¿sí? Que sea un tratamiento que se hace de una vez para toda la vida, mejor dicho, y no soluciones temporales a una problemática. Cuando esto se da y cuando se dan recaídas, pues uno lo que se da cuenta es que en definitivamente tiene razón lo que dice la literatura, ¿no? Que la enfermedad es progresiva, siempre va avanzando y cada vez es mayor la problemática. El codependiente pues también tiene unas características, ¿sí? ¿Qué pasa con el codependiente? Pues que se involucra y se obsesiona
demasiado con las problemáticas relacionadas con la conducta del adicto en consumo, ¿sí? Entonces, a veces trata de ayudarlo, pero termina dándose cuenta que las ayudas como que no tienen como mucho efecto y por el contrario como que hace que el problema se exacerbe y, se vuelva como contraproducente. Es como, yo digo que como si el adicto no supiera nadar, se está ahogando en una piscina, el familiar medio sabe chapulear y se tira a la piscina a tratar de sacar y de rescatar al adicto que se está ahogando, y en el desespero de ambos y del desespero del adicto pues termina hundiendo al adicto codependiente, ¿no? Al adicto, y se ahogan ambos, mejor dicho, se hunden ambos. Es más o menos eso lo que viven las familias en este sentido, ¿sí? Se están como, como envolviendo todos en una misma situación. El adicto empieza a girar en torno a la sustancia, el familiar empieza a girar en torno al adicto. Hay otros miembros de la familia, a veces niños, que se sienten un poco abandonados o involucrados en estos problemas, y como que todo el mundo se está yendo hacia un abismo sin darse cuenta. Y el uno espera que el otro cambie y el otro espera que el otro cambie. Nadie dice, bueno, yo cambio y miremos que el otro cambie, y ahí sí empezamos como a construir una relación hacia arriba, una dinámica diferente. Sino que como que casi nadie quiere asumir su responsabilidad y espera que el otro cambie para que el problema se solucione, como si pensáramos que el problema está en el de allá y no hacia acá. Entonces es importante entender esto. Todos tenemos parte de la situación, todos tenemos parte en la dinámica que se está presentando, un grado de responsabilidad, y si cada uno asume su partecita que le corresponde, así las cosas que van a funcionar, ¿sí? Siempre pues obviamente tenemos la tendencia a ver que el que está mal es el de allá. Entonces no, la idea es que no lo veamos así, sino que cada quien pues haga su propio autoexamen, que si están en terapia, obviamente que se dejen guiar del terapeuta y que se dejen ayudar para encaminar su tratamiento cada quien. El adicto desde su propia responsabilidad, que es 100% de él, de salir de ese problema en el que tiene, y el codependiente en trabajar toda su sintomatología para ayudar a que la familia o todo se mejore. Entonces esa es la tarea del trabajo del familiar, ¿sí? Obviamente a nadie le gusta a veces como que darse cuenta o tomar conciencia de que tiene unas cosas que mejorar. Sí, todos tenemos la tendencia a pensar que lo que lo hacemos, que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y muy seguramente sí, porque hay buenas intenciones, ¿no? Y eso es lo más importante. Acuérdense que no somos perfectos ni mucho menos. Pero entonces es importante identificar que hay aspectos que no nos funcionan y que tenemos que trabajar para modificar. Entonces el primer paso para cambiar es darse cuenta de lo que tenemos que cambiar. Si nos negamos a esa posibilidad, pues ahí estamos bloqueados todos en el proceso. Nadie puede hacer nada por uno, ¿sí? Si uno no está abierto a disponer el cambio. Lo mismo que tiene que hacer el adicto. Sí, él tiene que reconocer que tiene un problema, que no tiene control sobre la conducta adictiva y que necesita una ayuda profesional, y que lo primero que tiene que empezar a asimilar y aceptar y a reconocer, que es lo que llamamos el primer paso, es aceptar que tiene un problema adictivo y que no puede volver a consumir, y que tiene que aprender a vivir sin consumo. De alguna manera el codependiente también tiene que entender que hay ciertas conductas sobre las cuales no tiene control, ¿sí? Y que por más que las intente, pues no va a lograr que la otra persona cambie, mejore, se comporte de manera diferente. Entonces, de alguna manera tiene que aprender a hacer un primer paso, entender que hay ciertas estrategias que trata de utilizar con la buena intención de que el otro se mejore, pero pues muy seguramente va a tener que entender que eso no hay control sobre la conducta de los demás, y que más bien debe trabajar en sí mismo, mejorar su conducta, aprenderlo a hacer de otra manera, muy seguramente inicialmente guiado por una terapia o por un terapeuta o por un programa, y ahí sí empezar como a que las cosas funcionen de la mejor manera. Entonces la codependencia también es una problemática muy común hoy en día. Inicialmente se pensaban que los codependientes solamente eran familiares de adictos, esposas de alcohólicos, como empezó, como digamos, de alguna manera el tema a verse desde ahí, sino que también se traslada a otro tipo de características de otras personas en otros contextos, pero muy seguramente con conductas parecidas, ¿sí? Algo importante que hay en común en los temas de codependencias es entender que detrás de un codependiente o detrás de un adicto también hay un tema de autoestima, ¿sí?
hay un tema de personalidad ahí incluido. Hay unos factores internos en la persona que hacen que, digamos, que su conducta no sea la más adecuada, o que la otra persona no quiera dejarla consumo, o que haya caído en su consumo por tener estas características. Bueno, en fin, hay otras personas que tienen trastornos ya psiquiátricos o psicológicos asociados al problema del consumo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta inicialmente eso, ¿sí? Eh, la autoestima, los autoesquemas, nuestros temores, hacer un inventario de nuestros rasgos de personalidad que no nos favorecen, que no nos ayudan mucho, y tratar de mejorarlos. Es como entrar en un proceso de crecimiento personal. ¿Sí? Es muy importante. En la medida en que yo crezco, permito que el otro crezca, y muy seguramente, como les decía, nos vamos a encontrar en un punto diferente. La codependencia de alguna manera también es una enfermedad muy parecida a la adicción, ¿sí? Porque desarrolla de alguna manera las mismas características, ¿sí? El familiar se vuelve obsesivo, su conducta empieza como a afectarse en otras áreas de su vida, o sea, por estar pendiente y por estar sufriendo las consecuencias de lo que tiene que vivir con la persona que está en consumo. Pues el codependiente puede empezar a bajar su rendimiento personal, puede abandonar proyectos que para él son importantes, sus estados de ánimo se empiezan a alterar, se vuelve más reactivo, pierde el control sobre emociones, sobre la ira, la frustración, la depresión. También se puede aislar de otros espacios sociales donde ya no va, donde ya no asiste, donde ya prefiere estar cuidando al adicto, donde no va porque le da vergüenza que el adicto vaya y se emborrache y haga el oso, o donde no deja la casa sola porque entonces este muchacho se va a poner de ruana pues todo el fin de semana. Entonces empieza a aislar de otras personas, puede empezar a bajar su rendimiento académico, bueno, puede cambiar la disposición de atender a otros miembros de la familia, algo así como la tendencia a veces de desquitarse con los que no tienen nada que ver. Entonces empiezan a pasar todas estas cosas, y todo el sistema familiar empieza como a afectarse. Entonces eso hace parte. Eso también lo ve el consumidor, lo vive el consumidor por estar consumiendo. Por estar consumiendo no trabaja adecuadamente, falta, se gasta el dinero, se vuelve responsable, no comparte con la familia, se altera. En fin, el codependiente le empieza a pasar algo muy parecido de alguna manera. Lo único es que no consume, sino que el que consume es el otro. ¿Sí? Entonces, como que todo empieza a girar en torno a la conducta adictiva. Entonces, se, 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 se descuidan niños, y resulta que todo lo que se intenta por hacer, pues como que uno siente que no da resultados. Entonces hay que aprender a encontrarle la comba al palo y empezar a salir de esa problemática desde ese punto de vista. Es progresivo porque pues en últimas, acuérdate que la salud no solamente es no tener enfermedades físicas, sino que la salud, el concepto de salud consiste en tener un bienestar, ¿sí? Que sea de tipo psicológico, de tipo social y físico. No es la ausencia de enfermedad, sino tener un bienestar. Entonces cuando empezamos a vivir en estas circunstancias, con estas problemáticas, pues se nos alteran los estados de ánimo, se nos altera la vida social, y muy seguramente todo eso tiene repercusiones en lo físico. Sí, algunas personas se enferman, todos sabemos que eso no es un secreto, se enferman físicamente, pero como consecuencia de problemas emocionales. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el codependiente de pronto puede llegar a la reflexión que su forma de comportarse y su codependencia tiene que ver inclusive con, si por ejemplo si es una pareja adicta, que muy seguramente no es la causa del problema, sino que ya trae, digamos, algunas deficiencias en sus comportamientos desde antes, inclusive de conocer a la pareja adictiva, ¿sí? Por lo general la codependencia se encuña o nace en las experiencias de niñez, ¿sí? Entonces es muy común, por ejemplo, ver que los codependientes también se crearon en un hogar donde hubo alcoholismo, donde hubo un jugador, donde hubo violencia, donde hubo situaciones de negligencia o de abandono emocional, ¿sí? Y eso es lo que predispone a desarrollar, digamos, lo que nosotros llamamos la codependencia.
La cultura también fomenta las conductas codependientes, ¿no? Culturalmente ya pues la gente está aprendiendo a cambiar esas pautas, pero por ejemplo pues todos como que aprendimos como a manejar, a usar la culpa como una forma de control social, a sacrificarnos nosotros para que los otros estén bien, a permitir relaciones para toda la vida si la gente esté viviendo un infierno, o sea, como ciertos mensajes culturales que fomentan de alguna manera estos comportamientos, a creer que nosotros si les servimos a los demás nos van a querer, nos van a aceptar, a creernos salvadores y todos poderosos, o sea, hay una cantidad de creencias inconscientes muy seguramente que todos tenemos que refuerzan nuestras conductas codependientes. Entonces, la invitación de alguna manera es a aprender precisamente a que tenemos que trabajar también en nosotros mismos, emprender a poco, eso es un proceso obviamente, a modificar todos estos patrones de conducta. ¿Para qué? Pues para que cada quien pueda como que hacer su trabajo con libertad. O sea, realmente hay algo que me gusta mucho en la literatura y es que hay una parte de algún punto de esa literatura de doble A donde dice que encontraremos una libertad nueva, ¿no? Entonces esa libertad que todos queremos pues muy seguramente está relacionada con poder ser nosotros mismos. Sí, sí, poder expresar lo que sentimos, podemos cumplir nuestros sueños, satisfacer nuestras necesidades directamente. ¿Sí? Date cuenta que un codependiente no tiene esa libertad. ¿Sí? De alguna manera es su conducta por lo general está muy condicionada con el que piensan a los demás, con el temor a ser rechazados, con el temor de no ser aceptados, con el temor de no ser abandonados y terminamos perdiendo nuestra propia vida por estar agradando a los demás. Ahí hay un problema de autoestima. ¿Sí? Entonces es eso, es una libertad diferente, poder ser nosotros mismos, no depender tanto de los demás, sino de ¿sí? Ser como autosuficientes en muchos aspectos, pero no antidependientes, ¿no? Creo que en alguno de los videos la doctora Alessandra que da estas charlas habla de ser el otro extremo, ¿no? Pero de poder ser uno mismo, de tener autoestima, ¿sí? Para que uno no lo manipulen, para que uno no manipule a los demás, para que uno pueda disfrutar de la vida con libertad, para que uno no tenga que estar en función del otro, hacerse necesario para sentirse querido, bueno, una cantidad de aspectos que uno cuando entra en este proceso y poco a poco empieza a identificar, pues se va dando cuenta que lo que necesita es tiempo para trabajar en uno mismo. ¿Sí? A veces no nos gusta, ¿no? Hay personas que no están dispuestas a hacer estos procesos, así como muchos de nosotros nos hemos encontrado que el familiar adicto aceptó la ayuda, pero después de hacer una cantidad de resistencias a dejarse ayudar, ¿sí? Pues de alguna manera, pues como codependientes también nos toca trabajar y también hacemos resistencia al cambio. Y muy seguramente cuando uno se tiene que mirar a uno mismo, pues a veces se encuentra cosas que no le gustan y que al principio como que lo abrumen y uno prefiere como evadir la circunstancia o la responsabilidad. Pero bueno, la invitación es de alguna manera es a ser valientes y entrar en ese proceso. ¿Sí? ¿Sí? Y los resultados van a llegar y van a llegar de manera que uno no se lo imagine. Entonces, esa también es la recuperación. ¿Sí? Es como que ver que se llegó a la real, se llegó a la recuperación de pronto en un estado de angustia, de tragedia, de vergüenza, angustiados, ¿sabes? ¿Sí? Inclusive el tema de la adicción es como un tabú sin darnos cuenta que casi todas las familias como mínimo hay un adicto. Entonces, y volver esa problemática, volver ese de alguna manera infierno que se está viviendo, convertirlo en una bendición. Ese es el reto terapéutico. ¿Sí? Convertir la recuperación en algo positivo, en algo que nos va a dar las herramientas para vivir diferente. ¿Sí? ¿Sí? Todos nos dispusimos a un cambio, de pronto nos costó un poco de trabajo, pero al principio, pero después empezamos a ver los resultados. ¿Sí? Y empezamos a vivir de una manera diferente. Entonces es como hacer como una evolución en el crecimiento personal o en el crecimiento espiritual, si lo quieren ver así. Entonces esa es la importancia del trabajo del codependiente. La invitación es a que se motiven al cambio. Acuérdense que la motivación son razones para cambiar, ¿sí?
Todos actuamos por motivación. Nosotros sabemos en Fundar que la motivación es uno de los procesos más importantes para la recuperación. El adicto, por lo general, cuando tenemos pacientes con consumo, por lo general nosotros tratamos de que tengan muy claros y que tomen la decisión de cambiar, principalmente porque ellos tienen razones para cambiar. Entonces, es una tarea sencilla como hacer una lista de razones para cambiar. Puede hacer que la persona tome la decisión de tomar un tratamiento con, con voluntad y con decisión definitiva de dejar el consumo. O sea, tener razones para cambiar. El codependiente también debe tener unas razones para cambiar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas razones? Pues son las de ustedes mismos, ¿no? Ni las mías, ni las del terapeuta, ni las de la mamá, ni las de la otra persona. Son sus propias razones, ¿sí? Por decir algo, vivir mejor, recuperar la salud, retomar sus proyectos, eh, mejorar los estados de ánimo, disfrutar de la vida, progresar económicamente, mejorar como familia, estudiar, mejorar la calidad del trabajo, bueno, en fin, una lista importante. ¿Sí? Dar buen ejemplo a los demás, mostrar que sí se puede, subir nuestra autoestima, sanar nuestras emociones, mejorar nuestra relación con Dios. Bueno, en fin, hacer una lista de razones por las cuales debemos entrar en este trabajo para mejorar. ¿Sí? De pronto esas razones nos dan la motivación suficiente para darnos cuenta que vale la pena hacer un cambio. ¿Sí? También se puede hacer una lista de razones para seguir como venimos. Entonces, al que consume también se le pide hacer una lista. Hágame una lista de razones para consumir. Y él mismo se da cuenta que en últimas para consumir no hay razones. O las razones que pueda intentar colocar ahí muy seguramente no tienen como un sustento o un peso verdadero. ¿Sí? Seguir mal, seguir viviendo, seguir enfermándonos, seguir sufriendo. No tiene razón, todos podemos cambiar, podemos tomar decisiones, pero pues muy seguramente para esas decisiones primero tenemos que prepararnos, ¿sí? Si no tenemos también por qué soportar o vivir en situaciones que nos hacen daño, no tenemos por qué estar ahí tampoco, y a veces sabemos inclusive que tenemos que tomar decisiones radicales para cambiar condiciones de nuestra vida, pero son nuestros propios temores y nuestra propia angustia y nuestros propios miedos los que nos impiden hacer lo que en el fondo sabemos que debemos hacer. Entonces la invitación es que hagamos ese trabajo, ¿sí? ver toda esta situación que están viviendo en estos procesos, verlo como una oportunidad de mejorar y de crecer, y que ojalá todas las personas tuvieran la oportunidad de hacer este tipo de trabajos, tengan o no tengan problemas con familiares adictos. Yo creo que todas las personas tenemos retos emocionales, tenemos circunstancias personales que superar y tenemos condiciones de vida que a veces no nos satisfacen. O sea que yo pensaría que todo el mundo de alguna manera debería darle importancia a esto. Entonces, muy seguramente es ver esta oportunidad, sobre todo pues principalmente para los que están en tratamiento con nosotros en Fundar. Obviamente los que no están, que están viendo estos videos simplemente para educarse, para aprender, empezando, pues hay ayudas, hay formas de acceder a estos programas. Acuérdense que el sistema de salud está obligado a de alguna manera atender estas problemáticas, o sea que empiecen en un camino de recuperación. Están los grupos de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon y de Codependientes Anónimos para las familias. Yo los invito a que busquen en el internet, empiecen a leer lo que hay en literatura. Esto que les estoy contando yo realmente no es que yo me lo haya inventado, esto está documentado. Nos basamos en libros, tenemos lecturas de apoyo, bueno, en fin, lo que hay es material y recursos para empezar a hacer estas tareas. Otra recomendación que yo les hago a las familias, hoy en día está de moda la palabra mindfulness, que es como acudir a técnicas conductuales basadas en conceptos de meditación para aprender a manejar las emociones. Algo muy importante que tiene que aprender a hacer tanto un adicto en recuperación como un codependiente es aprender a tener control sobre sus emociones. ¿Sí? Entonces también la terapia consiste en desarrollar habilidades y destrezas, ¿sí? Las habilidades básicas son aproximadamente 10, ¿no? Entonces
Una de esas habilidades es aprender a manejar las emociones. Cuando una persona no sabe manejar sus emociones, comete errores, comete imprudencia, no soluciona los problemas, sino que los agranda y vive mal. Si una persona, y digamos si es un adicto en recuperación, pues un mal manejo de una emoción en determinado momento puede llevarlo inclusive a una recaída. Entonces hay que entrenarse en manejo de emociones. Entonces hay técnicas que ayudan a manejar emociones. ¿Sí? Entonces hace parte de nuestras terapias en Fundar, pero también hay muchos recursos que pueden buscar por su cuenta para manejar las emociones. Esto es algo muy importante, para solucionar un conflicto o una situación. Realmente gana el que tiene autocontrol y el que pierde el control por lo general pierde en la situación. Entonces hay que aprender a manejar las emociones, hay que subir la autoestima, hay que aprender a manejar el estrés, hay que aprender a tomar decisiones, hay que aprender a solucionar los problemas de manera adecuada. Hay que aprender a ser asertivo, a expresar lo que sentimos. Entonces todo eso también parte de desarrollar este tipo de habilidades para mejorar en nuestros procesos. ¿Sí? Entonces entender que no tenemos control sobre los demás, sino que tenemos control sobre nuestros propios asuntos y sobre nosotros mismos. Aprender a tener esa diferencia clara. Acuérdense de la oración de la serenidad. Desarrollar habilidades que de pronto no tengamos. O potencializar las que tengamos. ¿Sí? Sí, a veces no tenemos habilidades sociales, nos cuesta hablar en público, nos cuesta expresar lo que decimos, lo que queremos, lo que sentimos. A veces por eso también manipulamos, ¿no? Porque pedimos las cosas de manera inadecuada. Y empezar a tener motivaciones para cambiar. Dense en cuenta. Todo eso necesitamos trabajarlo dentro de un proceso. Como sabrán, ya me han escuchado durante la charla decir la palabra proceso varias veces, porque es un proceso. Esto no lo vamos a hacer de un día para otro, ni en un mes, ni nunca llegaremos a ser perfectos, sino que simplemente vamos a progresar en la medida en que nos comprometamos con el cambio. Y en la medida en que progresemos, pues vamos viviendo mejor cada vez, ¿sí? Entonces, más que centrarnos en las en los fondos que se vivieron, en los fondos que hemos tenido que vivir para tomar la decisión, pues eso es importante. Pero centrémonos en lo que queremos, ¿sí? Pongámonos metas terapéuticas, pongamos cómo queremos vivir en un futuro. Y bajo esas motivaciones, muy seguramente vamos a hacer el trabajo muchísimo más animados. Bueno, entonces, pues esa era la charla de hoy, hablar sobre de estos aspectos de la enfermedad, de que, pues digamos que en dónde es que tenemos que centrarnos y encontrar motivaciones para cambiar. Principalmente ese era como mi objetivo, transmitirles eso, entender que la codependencia también hace parte como de la problemática y que de alguna manera es un tema muy parecido a la conducta adictiva, pero pues desde el codependiente que también es necesario trabajar, que cuando trabajan todos como familia, pues todos nos mejoramos. Cuando trabaja uno y no trabaja el otro, pues la tendencia es como autosabotearse en los procesos. Entonces es como evitar estas circunstancias, ¿sí? Llenarnos de herramientas y de valor y de esperanza para tomar las decisiones que nos cuesta trabajo tomar y salir adelante, ¿sí? Ser felices en últimas. Esa es la idea y el objetivo. Yo creo que ese es el propósito principal de todo ser humano. En últimas es encontrar la felicidad, ¿sí? Entonces, les deseo un feliz fin de semana, muchos éxitos para todos y nos vemos en la charlita en 8 días.